Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a entonces continuar hablando de los componentes eléctricos del evaporador, es decir, la unidad interior, perdón. Ya estuvimos hablando de la placa electrónica y con los componentes principales que la componen, y los periféricos, es decir, los componentes que fuera de la placa le dan información, y ahí hablamos de dos cosas: de los sensores de temperatura, que son dos también, el sensor de ambiente y el sensor de contacto, y por otro lado el display. Medio a modo de repaso, decíamos que la función de la placa es comandar todo el equipo, todos los circuitos, ¿sí? Es decir, es quien decide cuándo accionar cada circuito, y en la medida en que ese circuito tenga distintas posibilidades, cuál de esas opciones va a ser la que desarrolle, a partir de información que recauda y procesa, ¿sí? Entonces, bueno, ahí aparecían estos periféricos, que son los sensores de temperatura, por un lado, que generan información sobre la temperatura del ambiente, el sensor de ambiente, y la temperatura de la tubería, el sensor de contacto, y el display, que además de darnos a nosotros como usuarios información sobre el funcionamiento del equipo, lo que va a hacer también es recibir la señal infrarroja del control remoto, y entonces transmitir a la placa el deseo del usuario de qué función quiere que cumpla el equipo, y las posibilidades dentro de esa función. También, para repasar, recordemos que la placa tiene además un fusible que lo protege de sobreintensidades y sobre todo de golpes de tensión, eh, que tiene además algún tipo de transformador o de fuente, es decir, que va a modificar la tensión, dado que la misma placa trabaja con un valor de tensión reducido, normalmente 12 volts, pero se alimenta con 220. Ese transformador puede estar incluido en la placa o puede estar fuera, y que tiene también relé, interruptores electromagnéticos, con los cuales va a comandar los circuitos, sobre todo monofásicos, los circuitos 220, como son, por ejemplo, los circuitos del condensador. El compresor, ventilador y válvula inversora los va a comandar de esta manera. Bien, hoy de lo que vamos a hablar son de la presentación, digamos, de los dos motores que hay en el evaporador. Los dos motores que están comprendidos en la unidad interior, y que son radicalmente distintos y que cumplen funciones también distintas, pero bueno, ambos entran en esta categoría de motores, entonces me parece oportuno presentarlos juntos. Bien, el primero de ellos es el motor del swing, ¿sí? Que el swing es este componente que ven ahí en la foto, que está moviendo con las manos, ¿no? Que se supone, obviamente, que no debe ser movido así manualmente, sino que se mueve automáticamente mediante el motor del swing, que es de lo que estamos hablando casualmente, ¿sí? Que es un motor que luce más o menos así, y cuya la función del swing en general es dar sentido, dar dirección a el flujo de aire que sale del evaporador, ¿no? El aire que sale del equipo es direccionado por el swing, ¿sí? Que tiene esa facultad de oscilar, de pendular, de manera que podemos seleccionar la posición, ¿no? A ver, ¿no? El movimiento básicamente va siendo así, ¿no? Y uno puede o bien dejarlo que vaya abanicando, o que quede en una posición, ¿sí? Bueno, todo eso lo hace mediante este motorcito, que es un motor paso a paso, como dice ahí, paso a paso, funciona a 12 volts de corriente continua, ¿sí? Y esta cuestión de que es paso a paso significa que el motor es un motor de posiciones, ¿sí? Es decir, no es como los motores que veníamos hablando hasta ahora, que cuando se energiza giran y cuando se los desenergiza se detienen, sino que lo que va a hacer el motor es cambiar de posiciones, Entonces lleva un comando más complejo desde la placa, un comando más puramente electrónico, que lo que va a hacer es marcarle la posición que tiene que tomar, ¿sí? Esto simplifica la necesidad de que el motor tenga que tener sensores de posición por fuera del motor, digamos, ¿no? Es decir, que el swing tuviera que tener, por ejemplo, un límite de carrera o algo que marque que llegó a una determinada posición para cortar el motor. Como el motor
es paso a paso, solamente mueve lo que la placa le dice que mueva, el ángulo, digamos, que le está indicando el comando electrónico. Entonces, nada, es un motor que simplifica estas cuestiones y por eso nos permite, a la vez que va a variar, digamos, las velocidades, sobre todo nos permite seleccionar la posición que nosotros querramos o que esté moviendo, como les decía hoy, abanicando en determinado espectro de movimiento. No es un motor que genere problemas normalmente, que se rompa. Muchas veces lo que se rompe es el plástico, ¿sí? Porque casualmente hacen lo que está haciendo este muchacho acá en la foto. Lo mueven con la mano. ¿Sí? Al moverse con la mano se parte muchas veces el agarre, digamos, del plástico al motor. El motor en general, como es de 12 volts, no suele quemarse ni nada, así que es raro reemplazarlo o tener que arreglarlo. Por otro lado, si hay que arreglarlo, también se complica conseguir un motor que tenga el mismo pin, el mismo peine, con los mismos pines y en la misma posición. Pero nada, salvo eso, se consigue también fácilmente. Bien, y del otro motor que vamos a presentar hoy, digo presentar porque este motor es más complejo y vamos a tener que seguir viéndolo más adelante en otras clases, es el motor de la turbina. ¿Sí? El motor de la turbina, que el motor luce más o menos así, que mueve la turbina, que la turbina es este componente que se encuentra dentro del evaporador. Y la función de la turbina es la función de forzar el aire, es el forzador de la unidad interior, es decir, el que ventila. El aire que tira el evaporador, recién hablábamos del swing que direccionaba, ¿no? Ese aire es movido por la turbina. Esta turbina, lo mismo que el ventilador y el compresor, en el 90% de los casos o más, es un motor monofásico. ¿Sí? Es decir, que sigue más o menos el patrón que el compresor y el ventilador, tiene un capacitor permanente, como el ventilador, es decir, que cumple la función tanto en el arranque como durante la marcha, de direccionar el motor y de sostener las revoluciones. Hasta ahí, insisto, todo igual al ventilador. La complicación que tiene la turbina en relación al ventilador o al compresor, la complicación quiero decir para ustedes que están aprendiéndolo, es más complejo porque varía la velocidad, ¿no? Es decir, en todos los equipos de aire, la turbina, el fan, ¿no? Tiene opciones de velocidad que pueden ser comandadas manualmente o automáticamente, varía, ¿sí? Pero que eso entonces agrega un nivel de complejidad más, como digo, en materia de la comprensión de cómo funciona el motor. Es decir, ya de por sí, en relación al compresor y el ventilador, se agrega la complejidad de las velocidades. Pero además de eso, como si fuera poco, sucede que no todos los aires acondicionados, no todos los split, modifican la velocidad de la turbina de la misma manera. Entonces vamos a tener dos grupos, dos tipos de motores que son en sí los dos de la foto. A ver si limpiamos un poquito de otras cuestiones. Estos dos, el de la derecha y el de la izquierda, que es los que varían la velocidad. Normalmente se lo llama por relé y por pulso, ¿no? Es decir, los que varían la velocidad por relé, que sería el motor de la derecha, o los que varían por pulso, que sería el de la izquierda. Por eso les digo que de esto vamos a seguir hablando más adelante porque es un tema complejo. Por relé, lo que hace el motor es incorporar distintos tramos de bobinado que le van a agregar resistencia y entonces en la medida en que agrega esos bobinados va a, como los agrega en serie, como las resistencias en serie se suman, va a sumar resistencia y por lo tanto va a salir caer la intensidad y la potencia, es decir, va a girar más lento. No se asusten con esto, después lo vamos a ver un poco más detenidamente, pero bueno, va de acuerdo a cómo lo alimenta la placa, ¿sí? La placa va a tener 3 relés normalmente. Recuerden que los relés son interruptores electromagnéticos, es decir, cierran circuitos.
Entonces la placa, de acuerdo a cuál relé cierra, es por dónde entra la corriente al motor, y de acuerdo a por dónde entra la corriente al motor es cuántos bobinados, cuántos tramos de bobinado tiene sumados sobre el auxiliar principal. Cuanto más suma, ¿sí?, menos, como lo suma en serie, más resistencia genera y por lo tanto menos intensidad, menos potencia tiene, más lento gira, ¿sí? Entonces esto podríamos decir que es un sistema más bien electromecánico, ¿sí? Si bien el comando obviamente es electrónico, lo que hace variar la velocidad es, digamos, un sistema electromecánico. Mientras que el motor de la izquierda, que hoy día es mucho más frecuente, es un motor comúnmente llamado por pulso. Que estos teóricamente son más complejos, para nosotros en la práctica son más simples. ¿Qué tienen de complejo estos motores? Que varían la velocidad de una manera electrónica. Digamos que es la misma placa. El motor tiene una placa integrada, un circuito electrónico integrado, pero además la placa se comunica con esa otra. Entonces lo que hace es dimerizar directamente la corriente sobre el motor. Dimerizar como si fuera un potenciómetro de un ventilador de techo. Imagínense una casa con el que suben y bajan la velocidad del motor, un dimmer. Bueno, eso mismo hace la placa, pero además el motor tiene sensores Hall. Los sensores Hall que normalmente se utilizan para detectar la posición del rotor, los utiliza para medir las revoluciones. Entonces genera así un feedback. ¿Qué es un feedback? Es información que retrocede. Es decir, la placa, a la vez que está comandando la velocidad del motor, recibe del motor la información sobre qué velocidad está teniendo. Insisto, esto teóricamente comprenderlo, que ya lo explicaré de manera más detenida, es más complejo. Para nosotros en la práctica, este tipo de motores es más simple. ¿Dónde nos va a interesar en la práctica diferenciar estos dos motores? Obviamente si se dañan los motores, pero eso no es tan frecuente. Sí, sobre todo si se dañan las placas y hay que reemplazarlas por genérica, porque vamos a ver que hay dos modelos de placa genérica, de placa universal, que es para turbinas por relé y para turbinas por pulso. Entonces es importantísimo saber reconocer cuál de los dos sistemas tiene y saber adaptar la placa a cada uno de esos sistemas. O sea, la placa correspondiente a cada uno de esos sistemas, que no va a ser igual en uno que en otro. Insisto, esto va a ser tema del futuro. Más adelante lo vamos a ver más detenidamente. Bueno, por hoy eso fue todo. Espero que hayan comprendido y que, bueno, como siempre, está abierto el espacio de los grupos de WhatsApp para que hagan las consultas que les surgieran o comentarios, ¿sí? Y seguimos entonces avanzando en la próxima clase. Hasta entonces.